Buenas noches. Muchas gracias por unirse a esta transmisión por la presentación de Ucrónica, Rutas Alternativas a la Realidad, el libro más esperado de Pandemonium Editorial, ya que tardó involuntariamente casi 1 año y medio en su publicación. Primero que nada, quisiera agradecer a las invitadas que nos acompañan hoy. La editora Anaí Barrio Nuevo, quien nos hizo el favor y el honor de escribir el prólogo del libro, y 4 de las autoras que enriquecen este volumen con sus talentosas plumas: Sofi Canal, Rocío Quespi, Andrea Amoson de Chile y Eliana Sosa de Bolivia. Pero empecemos por el principio. Ucrónica fue concebido a finales del año 2019, antes de que esta pandemia nos alcanzara y nos hiciera vivir historias parecidas a las que usualmente escribimos los autores de ficción. Con este libro quisimos darle una vuelta de tuerca a la historia peruana, una versión fantástica de cada pasaje de nuestra historia ya conocida desde los tiempos escolares y que revalorará por medio de la fantasía nuestro legado. Pensamos en el género del libro, en qué clase de ficción usaríamos con él, y llegamos a una conclusión: que la ucronía era perfecta para la idea que teníamos en mente. Como sabrán, la ucronía es un género literario que se basa en una reconstrucción alternativa de la historia, basándose en eventos que si bien nunca sucedieron, pudieron haber ocurrido si los acontecimientos hubieran tomado otro sentido. Básicamente, lo que hace la ucronía es preguntarse qué hubiera pasado si. Y a partir de esa pregunta, imagina un devenir histórico alternativo. Mas no contentos con esa idea, comenzamos a deliberar sobre los autores para esta original y alternativa antología. Creímos que no había mejor idea que apoyar a la literatura de género en su versión más emergente, las escritoras mujeres, valga la redundancia, que se atreven cada vez más y con más frecuencia y mejor calidad a escribir este tipo de narrativa, la ficción especulativa. Es así como nos pusimos en busca de las mejores exponentes de este género en nuestro país. También autoras que, aunque no habían incursionado antes en este tema, tenían una gran experiencia en el mundo de las letras con textos y libros de reconocida calidad y una gran curiosidad por irrumpir en este tipo de literatura. Asimismo, incluimos escritoras más noveles, promesas de la narrativa de ficción peruana. Igualmente, nos interesó un enfoque internacional sobre nuestra historia a partir de autoras de países que habían tenido que ver con la historia del nuestro. Así, se invitó a escritoras de España, Chile, Ecuador y Bolivia, que ficcionaran en forma fantástica el momento del encuentro de la historia entre sus países y el nuestro, dándonos con esto una noción diferente de la que nos enseñan desde la perspectiva nacional. Así se lograron cuentos que nos narran los caminos alternativos desde la gobernante mochica señora de Cao, pasando por el imperio incaico, conquista, santos y príncipes, conflictos bélicos, hasta el nuevo milenio. Ucrónica es un libro que reúne 21 relatos, 21, como el año de nuestro bicentenario, y afortunadamente preparado en esta fecha tan trascendente para nosotros. Es en realidad el primer hijo concebido por Pandemonium Editorial, en formato impreso, aunque por motivos de la pandemia su aparición se haya retrasado hasta este momento. La edición estuvo a cargo de Hugo Luque,
editor de Pandemonium Editorial, conocedor del género ucrónico y uno de los artífices de la idea original del libro. Pero aparte del valor sentimental que podamos tener de Ucrónica por estos hechos, también es, junto a nuestro otro libro, El día que regresamos, uno de los primeros libros de ficción especulativa escrito por mujeres en el Perú, y he ahí su importancia y trascendencia. Ahora quisiera dejarlos con las verdaderas protagonistas de esta presentación, creadoras del libro del cual nos sentimos más que orgullosos, autoras académicas y profesionales en el mundo de la literatura de género, que nos ilustrarán sobre su experiencia en esta empresa, su inspiración y diferentes conceptos sobre la relevancia del libro y sobre la literatura de género escrita por mujeres en el Perú y Sudamérica. Para comenzar, me complace presentar a Sofía Canal. Ella crea la editorial independiente Mata la Manga, publica Geometrías del Deseo de Borrador Editores en 2012, en México Geometrías del Deseo de Cuadribio Editores en 2015, La Flor Artificial, novela escrita con la autora Christine Felipe Viral, en Cocodrilo Ediciones en 2016. Escribe crítica literaria, filosófica y poesía en la revista Las Críticas. Publica 201 en el 2013, Ultraviolentos, antología del cuento sádico en el Perú en el 2015, 69 en el 2016, Mario y los escribidores en el 2019, todas de Ediciones Altazor. El día que regresamos, de Pandemonium Editorial en el 2020, su cuento 300 botellas al mar gana el primer premio de la convocatoria Extrahumanos de la revista Eternum en el 2021. Sofía, buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias por tu presentación, Tania. Le voy a contar un poquito la experiencia que tuve con la escritura de mi cuento en Ucrónica, ¿no? En ese tan maravilloso libro que acaba de salir. En enero del año pasado recibí un mensaje premonitorio picaflor. Venía de una tal Tania Huerta, que me pedía participación en la convocatoria Ucronia, conformada solo por mujeres de su editorial llamada Pandemonium. Me venía encima un largo verano sin viajes ni planes literarios, entonces acepté el reto a ojos cerrados. Se trataba de escoger una época de la historia del Perú y de lanzarme en la aventura desconocida para mí de escribir un cuento que desarrolle la respuesta a la pregunta ¿qué hubiera pasado si? Pregunta que curiosamente ahora sí lo recuerdo, tuvo gran protagonismo en la invención de mi vida desde mi remota infancia, así como los 3 puntos de un texto incompleto. No existe el azar, de eso estoy segura. Escogí, no sé por qué, la cultura moche, y dentro de ella la figura de la Dama de Cao, quien gobernó el Perú hace 1700 años. Lo tomé demasiado en serio, como todo lo que hago. Me puse a investigar maniáticamente. Mi hijo es testigo, ahora está harto de la Dama de Cao. Me planteé la pregunta siguiente. ¿Qué hubiese pasado si la Dama de Cao hubiese abortado? Se supone que ella murió a los 20 y tantos años por consecuencia de un parto. ¿Qué hubiera pasado si la dama más poderosa del Perú no hubiese muerto tan joven? Seguramente hubiera reforzado su reino y transmitido sus poderes a todo un linaje de gobernantes curanderas que hubieran podido predecir los fenómenos del niño y salvar la cultura moche hasta hoy. Y el poder de las mujeres hubiera persistido hasta ahora. Y nunca hubiera existido el machismo. En fin, el Perú actual se podría parecer a lo que es ahora Finlandia o otro país gobernado por mujeres. Y me encantó imaginar a la ministra de Comercio y Turismo que inauguró el Museo del Brujo en el 2009, donde se halló la momia de la señora de Cao, a partir de la figura de Mercedes Arauz, que ella me perdone, a raíz de este pequeño detalle alternativo, no tan descabellado. Para corroborar mi hipótesis, planeé un viaje a Trujillo. Conocí la Huaca del Brujo, centro de poder de aquella dama con la cual me obsesioné.
Como suele pasar cuando uno decide dejarse llevar por la intuición, ocurrieron cosas extrañas que tienen que ver con las impenetrables leyes de la sincronicidad. Al equivocarme de puerta con intención de irme al baño, penetré por error en la oficina del director del centro, cuyo nombre, Régulo Franco, me había habitado durante todo el proceso de investigación para la escritura del cuento. Estaba frente a mí el señor en carne y hueso, aquel respetado arqueólogo responsable del extravío del cuerpo de la dama, y luego de un silencio eterno decidí sentarme. Uy, se apagó perdón que se apagó la cámara. Decidí sentarme frente a él sin que me haya invitado, y hasta hoy me veo contarle con entusiasmo vergonzoso que él era protagonista del cuento que estaba escribiendo. Me escuchó con atención y luego me confesó a voz baja lo ocurrido a raíz de la excavación. Su respeto a las tradiciones, la ceremonia que hizo con una curandera para pedir permiso a la dama para que la saquen de ahí, las burlas de algunos de sus ayudantes, sus extrañas muertes al poco tiempo. Le prometí respetar el lugar sagrado y seguí corroborando mi hipótesis. Disculpe que se apaga la cámara cada rato, no sé por qué. Me escuchó con atención. Perdón, me perdí. Me escuchó con atención y luego me confesó a voz baja lo ocurrido a raíz de la excavación. Su respeto a las tradiciones, la ceremonia que hizo para pedir permiso a la dama para que la saquen, las burlas de algunos de sus ayudantes, sus extrañas muertes al poco tiempo. Le prometí respetar el lugar sagrado y seguí corroborando mis hipótesis ucrónicas al enfrentarme con las miradas aún vivas de la poderosa momia. Luego acogí con fascinación y espanto las revelaciones del curandero del sitio que me relacionó con semejante lugar bajo los efectos del San Pedro, lo que me hizo reescribir todo el cuento en unas horas regresando a Lima y mandarlo a ciegas, embriagada de poder moche, segura de que algo nuevo estaba por darse. Creo que no me equivoqué. A raíz del cuento de la Dama de Cao, empezó a caer una misteriosa lluvia en mi vida. No dejaron de llegarme pedidos de literatura fantástica. Dejé de lado mis múltiples proyectos de novelas y cuentos realistas y seguí respondiendo las extrañas llamadas de Pandemonium cuando me convocaron para la antología escrita por mujeres el día que regresamos en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, cuando no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con este virus en nuestras vidas. La antología salió en físico en 2 semanas y tuvo bastante éxito. Luego seguí con casi todas las convocatorias de Pandemonium y de la revista Aeternum, y con Extrahumanos gané el premio del mejor cuento con 300 botellas al mar. Ahí fue cuando realmente descubrí el placer de salir de mis parámetros como escritora. La pandemia me enseñó literalmente que la literatura te puede salvar de cualquier encierro. Mis cuentos de esa época se nutren de las primeras emociones que sentí a partir del mes de marzo, cuando nos quitaron todos los derechos, que la ciudad se llenó de militares armados y empezó a parecerse a un cuento de distopía. Yo ya tenía experiencia, gracias a algunas publicaciones con Altazor, con cuentos de géneros que me gustaban escribir como pausa entre mis proyectos realistas. Era como una respiración. Me venía fácil, me daba risa, mientras sufro a la hora de escribir lo otro. La relación que tuve con Pandemonium y su gente me salvó de la angustia de la página en blanco y luego del confinamiento. Me aferré a esta editorial porque sentí que este género correspondía a nuestras interrogaciones sobre nuestro futuro como especie humana. También soy filósofa. Y debo decir que el género fantástico me permitió reconciliarme con la otra parte de mi cerebro que goza con la frecuentación de las teorías y los conceptos. Al final todo es literatura, pero escribir fantasía permite explorar los extremos posibles de nuestra sociedad, tanto utopía como distopía,
realidades alternativas y ciencia ficción para observar mejor nuestra realidad presente y mejorarla, no para escaparnos de ella. Lo peor que nos puede pasar como seres humanos es encerrarnos en el presente, sin conciencia. Al final, lo que salva es leer y escribir, imaginar la vida y contarla en todas sus formas. Yo no quiero ser una escritora de género. Nada peor para mí que cuando mis amigos literatos me califican de escritora de terror con mueca en la boca. Solo quiero contribuir humildemente en la tarea de hacer que la humanidad no desaparezca del todo de este planeta y de hacernos un poco más humanos. Ya, gracias. Muchas gracias, Sofi, por tus palabras tan interesantes y tan sentidas siempre. Ahora me gustaría presentarles a Andrea Amoson. Es periodista y escritora chilena. Su obra literaria se caracteriza por tener a mujeres fuertes en roles protagónicos. Es autora de las novelas históricas Las mujeres de la guerra, ediciones B, Penguin Random House, en 2019, Las lunas de Atacama, ganadora del International Latino Book Award de Estados Unidos en el 2017, y la novela contemporánea Rictus. En relato ha escrito 2 colecciones, Cuentos Encaderados y Érase una vez Laurides. Ha participado en antologías de Chile, Perú, España, Colombia y Estados Unidos. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Tania, ¿cómo estás? Un gusto de compartir aquí con las colegas y con toda la gente que nos está observando. A ver, esta aventura para mí igual es maravillosa, como comentaba Sofi. En realidad, aquí era enero también, por supuesto, pero era invierno, entonces era esas épocas en las que uno se guarda, está más meditativo, no sale mucho, sobre todo aquí en Dallas, que es bastante frío el invierno. Así es que era un momento en el que de hecho yo creo que 3/4 de terminar una novela en la que estaba trabajando en esa época. Y cuando estoy trabajando en una novela por tanto tiempo, porque para entonces llevaba como 14 meses con esa novela, necesito yo, ¿no? Tomar algunas pausas para respirar, para tomar distancia, recuperar un poco la perspectiva, ¿verdad? Y en el fondo dejar que la mente vuele para tener nuevas ideas. Y en eso también me llegó un mensaje por ahí, y venía de Tania Huerta, y decía que era editora de Pandemonium Editorial del Perú, y que buscaban una persona de Chile, una escritora de Chile, que pudiera trabajar específicamente el tema de la guerra del Pacífico. Justamente la última novela que yo acababa de publicar el año 2019 se trataba justo de la guerra del Pacífico, con las mujeres protagonistas, como ya mencionaba Tania. Entonces, cuando me contactaron, lo primero que yo le dije a Tania fue, mira, me encanta, pero nunca he escrito ucronía, yo la he leído, me fascina, me parece súper imaginativa, ¿no? O sea, la ficción especulativa, yo creo que por excelencia, dentro de todos los géneros que hay. Así es que era como, ¿te quieres atrever a tenerme dentro de tu repertorio de autoras? Y ella dijo, sí, dale, aquí tenemos a Hugo, que es súper experto y él te puede acompañar en el proceso. Y la verdad que también me encantó que me dijera que iban a ser todas las escritoras, bueno, todos los presentes íbamos a ser escritoras. Eso a mí también me llamó mucho la atención, porque me parece interesante. Y de hecho, de esa convocatoria, también lo mencionó Sofi, surgió ese otro libro, el día que regresamos, y luego se ha generado una amistad que ha perdurado durante todo este tiempo, y es un grupo que tenemos, y cada cual en su lugar, ¿no? Incluso si estuviéramos en el mismo lugar no nos hubiéramos podido reunir físicamente, porque estábamos confinados, ¿verdad? Pero entonces fue súper importante esta camaradería, esta sororidad, ¿no? Entre todas estas mujeres escritoras que nos entendemos muy bien, entendemos dónde nos duele y dónde nos aprieta el zapato. Entonces, volviendo al cuento, yo había trabajado 2 novelas históricas y de repente tengo esta posibilidad de irme por las ramas. Entonces, por supuesto que dije, bueno, me voy a atrever. Hugo Luque fue fundamental en mi caso para entender el género, porque claro, yo lo había leído, pero no lo había analizado, había sido una lectura de placer, el género de la ucronía.
ya entendí entonces más o menos los lineamientos, y el proceso de creación de la historia fue como suelen ser mis procesos, son bastante orgánicos. Yo los dejo salir a los personajes, dejo que se desarrollen libremente. Entre medio surge esta necesidad de asentarlos en un contexto, ¿verdad? Porque ya digo que trabajaba novela histórica. Entonces ahí yo investigo. Generalmente no investigo antes de escribir, sino que voy investigando de acuerdo a las necesidades. Entonces, para mí, este cuento fue súper buena oportunidad, porque para la última novela no había podido yo incorporar un personaje real, un personaje histórico de Chile. Es una chilena, se llama Irene Morales, y ella fue una soldada. Entonces, de hecho, ella se disfrazó de hombre para unirse al ejército chileno. Y bueno, después se dieron cuenta que era mujer, la aceptaron de todas maneras, pero yo no había podido ingresar este personaje en la novela histórica sobre la Guerra del Pacífico porque no calzaban las fechas, y hay cosas que realmente uno no puede forzar porque son trampas, uno no puede uno mismo ponerse trampas. Así es que dije, bueno, ahora voy a trabajar con Irene Morales. Y pasaron varios días en que no estaba segura de cómo aparecía Irene en la historia, y de repente se me vino esta ocurrencia de que había un terremoto como justo antes de que va a ocurrir eh, el bloqueo al puerto de Iquique, y el famoso, para nosotros es muy famoso el combate naval de Iquique, para los chilenos. Entonces, para no contarles todos los detalles, nomás decirles que ahí se desarrolla Irene con gran protagonismo y en gran camaradería con Miguel Grau. Y eso también me gustó muchísimo, que pudieran en el fondo estos personajes enfrentados, pudieran colaborar para salir adelante de una situación que era anormal. Y eso es con respecto al cuento. Con respecto a la escritura en general, yo tengo algunos cuentos que se han publicado que son de carácter fantástico, realismo mágico, y por ahí algunos cuentos bastante medio absurdos, diría yo, ¿no? Que sí he experimentado en esos géneros, pero también son como entre medio, como entre los proyectos largos, los proyectos que a mí me toman generalmente 2 años, ¿no? Las escrituras de novelas. Entre esos proyectos generalmente exploro otros géneros y trato de desarrollar el oficio y nadar en otras aguas, mucha lectura, por supuesto, de géneros en los que yo generalmente no trabajo. Entonces, yo siento que el trabajo de esta ucronía fue ese remanso en el camino que me dio el impulso para continuar la escritura de la novela en la que estaba trabajando, que de hecho era una novela histórica. Y por supuesto, bueno, luego vino la pandemia y quedamos todos atrapados. Yo quedé atrapada dentro de mi ser, eh, pero fue posible escapar y romper un poco las paredes de este confinamiento a través de la escritura. Yo por ahí, sí, lo he oído, no sé quién lo dijo, pero que la poesía salva, yo para mí la literatura salva, la narrativa salva. Entonces, no solamente estar escribiendo yo, pero estar escribiendo en conjunto con las demás escritoras, para mí también es súper valioso y rescatable. O sea, es un proyecto individual, pero a la vez es un proyecto colectivo. Estamos tratando de avanzar como escritoras y al mismo tiempo como un cuerpo. Estamos creando un cuerpo de trabajo, textos literarios que en el fondo responden a una cierta demanda, porque si no me equivoco, la mayoría de los textos también tienen mujeres o personajes que se consideran débiles, ¿no? Los personajes que no han ejercido el poder tradicionalmente están puestos en situaciones de poder. Entonces, eso para mí es súper tremendamente interesante, y felicísima de que finalmente podamos presentar el libro. Costó esperar, pero ya se ve, o sea, la escritura es de largo aliento y la publicación también. Así es que estoy contenta de compartir y de haber compartido esta aventura y seguir, de hecho, creciendo con este grupo en todos los géneros que todas escribimos. Por ahí alguien dijo, creo que, claro, obviamente fue Sophie que dijo, ella escribía
como temas más realistas. Y entonces este es un espacio que nos permite explorar y adentrarnos, como en el fondo sacarle filo a la pluma o al lápiz, ¿no? Y poder ampliar nuestros registros. Y entre más ampliamos los registros, mejor terminamos escribiendo, ¿no? Mejores obras podemos desarrollar, compartido con la lectura, por supuesto. Entonces, gracias a los editores, gracias a Tania, a Hugo y toda la familia de Pandemonium, también a las colegas escritoras, y que vengan muchas más. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Ahora vamos con Rocío Quespi, narradora y catedrática de literatura latinoamericana en la Michigan State University, autora de Durmiendo en el agua de 2008, El cuarto mandamiento, recibió el premio La Regenta en España en 1998. El cementerio de Acarí recibió el premio de la Asociación Atenea de Salamanca y primer finalista del premio Ana María Matute en España en 1999. Publica en Letras Femeninas, Hila Latina, Ranle, El Narratorio, El Círculo de Lovecraft, Infernaliana, Crononautas, Éxodo, Ultraviolentos, Habitación 201 Lado B, El Día que Regresamos, Ucrónica, Los Múltiples Rostros de la Muerte y 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. Rocío, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con mis colegas a las que ahora me gusta llamar hermanas en la escritura, que era un dicho en el siglo XIX que me gusta del siglo XIX, que me gusta mucho. Bueno, como Sofía y como Andrea han dicho, ¿no? Hace un tiempo yo recuerdo que recibí un correo o un mensaje electrónico de Tania Huerta. Esto era en la segunda mitad, a fines del año 2019, invitándome o hablándome del proyecto de Ucrónica, ¿no? E invitándome a participar. Tania y yo no nos conocíamos, fue algo muy alentador, porque yo he tenido periodos de escritura creativa, ¿no? Y luego, debido a mi otra persona que es estrictamente académica, pongo la escritura creativa de lado y me cuesta, ¿no? Me cuesta, pero, y por eso el llamado o la convocatoria para participar en Ucrónica abrió una puerta, abrió como un dique, como dijo Sofía, ¿no? Aunque Sofía en otro contexto, pero para mí abrió como un dique de regreso, ¿no? Porque desde entonces, y muchas gracias, Tania, de verdad, desde entonces estoy escribiendo de manera, otra vez, ¿no? De manera regular, y estoy participando en varias colecciones de cuentos, sobre todo de cuentos. Lo mío es la narrativa. Ya he escrito novela, quiero hacerlo algún día, pero sé que son géneros totalmente distintos, ¿no? Y lo mío es el cuento y el cuento largo, en realidad. Así que muchas gracias. Y luego también se abrió esta otra puerta, que fue El Día que Regresamos, que fue muy divertido, ¿no? Para mí fue como una misión que teníamos que cumplir en grupo, ¿no? Tenemos una comunidad de escritoras que también que me ayuda mucho a mí, tanto en lo personal como en el aspecto creativo. Bueno, ahora, yendo a específicamente Ucrónica, como en mi vida académica yo me especializo en literatura colonial andina, ¿no? Específicamente, así que esto fue una maravilla, porque claro, la ucronía, para poder escribir ucronía hay que manejar dos géneros, ¿no? Uno es la ficción histórica, y aquí viene todo el trabajo de archivo, ¿no? O el trabajo, y dentro de archivo me refiero a estudio de campo, trabajo de campo, como hizo Sofía, ¿no? Cuando va al norte del Perú. Y como Andrea señala también, ¿no? Que ella tuvo que ponerse a investigar en el archivo. Eso es lo que implica escribir ficción histórica. O sea, un escritor serio de ficción histórica tiene que hacer su investigación de archivo, ¿no? Entonces, en principio, ficción histórica, porque claro, estamos reimaginando la historia del Perú. Y claro, hay que conocer bien el momento, ¿no? El momento
el punto en el que, de la historia del Perú en el que queremos detenernos y luego abrir como una puerta y abrir una divergencia, ¿no? Una divergencia que va a crear una línea distinta, ¿no? De la historia del Perú. Y en ese momento, cuando abrimos o cuando encontramos ese punto de divergencia, ahí es donde entra la ficción especulativa, ¿no? Que también que se relaciona justamente con la literatura fantástica, ciencia ficción, literatura de horror, etcétera, ya. Entonces, estos son los dos géneros que se mueven aquí en Ucronía o en Crónica, perdón, y que veo en todos los textos, los cuentos que forman parte de esta colección, y es un género que a mí, es un género temático que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Porque me gusta muchísimo pensar cómo habría sido la historia del Perú si esto no hubiera pasado. Y aquí otra vez cito a Sofía, porque la pregunta, la pregunta que tenemos para empezar es, ¿qué hubiera pasado si, no? O sea, sí, y en mi caso, esto es una pregunta que me ha obsesionado desde que estaba en el colegio, en la escuela primaria. ¿Qué hubiera pasado si la conquista del Perú no hubiera pasado, ¿no? Es decir, o si Atahualpa no hubiera muerto, o si no lo hubieran capturado, etcétera, ¿no? Ese es mi punto de divergencia. Y entonces lo empiezo a desarrollar. Recuerdo que intercambié mensajes con Tania cuando estaba haciendo la investigación de archivo, y yo no estaba muy convencida de que de hacer mi protagonista al Inca Atahualpa o al Inca Huáscar, pero hay otro personaje que es un hermano mayor de los dos, que en el registro histórico oficial, este hermano mayor que se llama Ninancuyoche, se suponía que él era el que iba a heredar o el que iba a recibir el mando, ¿no? Del imperio inca, cuando el padre de todos ellos, Huayna Cápac, el inca Huayna Cápac, falleciera. Y sin embargo, como bien sabemos por los registros históricos, bueno, Huayna Cápac muere de probablemente viruela o sarampión, ¿no? Que llegó antes que los conquistadores españoles, porque las enfermedades se extienden muy rápido, mucho más que el viaje de las personas. Y Ninancuyoche, que era el heredero, también muere de esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad infecciosa. Entonces, ahí deja un vacío de poder. Esto es lo que dice la historia oficial. Y bueno, ustedes ya conocen la guerra civil entre los dos incas, ¿no? Y Atahualpa y Huáscar. Entonces, lo que yo parto de ese punto, digo, ¿y qué hubiera pasado si Ninancuyoche no hubiera muerto? Ninancuyoche no murió, ¿no? Y él, o sea, sobrevive a la enfermedad, ¿no? Con marcas, ¿no? Lo llamaban el borradito en mi ficción. Sobrevive la enfermedad y eventualmente interviene, ¿no? Interviene en el momento en que van a ejecutar a Atahualpa. Entonces, lo que yo es para... El tema de mi cuento, la historia de mi cuento, tiene que ver con los episodios que pasaron entre noviembre de 1532, cuando los conquistadores capturan al Inca Atahualpa en Cajamarca, hasta julio de 1533, cuando lo ejecutan, ¿no? Entonces, el punto de divergencia entra en este momento. Ninancuyoche aparece medio enigmáticamente y, bueno, las cosas no pasan como se registraron el 26 de julio de 1533. Es decir, sí, Atahualpa desaparece, ¿no? Pero no por las razones, y no quiero dar más detalles, ¿no? Porque no quiero romper el suspenso de la historia, la tienen que leer, ¿no? Pero Atahualpa desaparece, pero Ninancuyoche se alía con otras fuerzas indígenas de América del Sur, eso es importante, y bueno, la historia del Perú cambia, ¿no? Entonces, la parte más difícil para mí en este proceso es que yo digo, ok, como se abre un punto de divergencia, que es cómo estamos ahorita, tengo que llegar hasta el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo estamos ahora, en el año 2020, 21, ¿no es cierto? En el Perú, ¿cómo está la historia del Perú?
Y esa es la parte más difícil para mí, ¿no? Entonces, bueno, yo imagino que, y no les voy a dar más detalles, pero imagino que la existencia de un Perú en el año 2019-2020, que es cuando terminé de escribir el cuento, ¿no? Que tiene una diversidad étnica distinta a la que tenemos el día de hoy, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les puedo decir por ahora. Otra vez, muchas gracias a todo el equipo de Pandemonium Editorial, a Hugo Luque, a Tania, a mis compañeras de escritura. Andrea mencionó esto de que la poesía salva vidas, ¿no? Yo siempre digo que la escritura es totalmente terapéutica y realmente te salva la vida y salva muchas cosas de la vida, ¿no? Así que desde ese momento, o gracias a Crónica, como les dije antes, he empezado o he retomado mi escritura creativa de ficción. Me gusta mucho la ficción especulativa, desde siempre, desde que tengo memoria, ¿ya? Me gusta la ficción especulativa y la disfruto mucho, es un regalo, es realmente un regalo poder hacer esto. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y por favor, léanlo, que es como bien dice el subtítulo, ¿no? Rutas alternativas de la realidad. Es una historia alternativa del Perú en la que tratamos, esto es muy importante, algo que hace la ficción histórica, la ficción especulativa, tratamos de resolver problemas del Perú, de la historia del Perú, ¿no? Darles una respuesta. Así que, gracias. Gracias a ti, Rocío. Muchas gracias por tus palabras siempre. Ahora vamos con Eliana Sosa Martínez. Es autora boliviana, publicó Seres sin sombra en el 2018, la segunda edición salió en el 2020, por editorial Electrodependiente, de Bolivia. Encuentros, desencuentros de Bolivia en 2019 también, Monstruos del Abismo, que es una microficción del 2020, editorial Veratacú de Bolivia. Escritoras bolivianas contemporáneas en el 2019 por editorial Quipus. Bestiarios en el 2019 también por editorial Cherezade de Chile. El día que regresamos, reportes futuros después de la pandemia en el 2020 con editorial Pandemonium de Perú. Ficciones en el 2020, Parafernalia de Nicaragua. Historias mínimas en el 2020 por Dentro Editorial del Perú. Caspa de Ángel, Carvalho y Batista. Umbrales, Antología de Ciencia Ficción Latinoamericana en el 2020 por Ediciones Fundayao, de Venezuela. Error 404, vínculo no encontrado en el 2021 por Editorial Libre e Independiente de Perú. Buenas noches, Eliana. Buenas noches, Tania, buenas noches, compañeras. Un gusto estar realmente esta noche junto a ustedes en esta presentación que ha sido muy esperada por nosotros, porque esperábamos con ansias la presentación de Ucrónica, como madres la hemos esperado con mucha ilusión. Y bueno, comentarles que mi experiencia con este libro ha sido muy parecida a las compañeras, porque yo si bien escribí, mi primer libro de cuentos tenía que ver con terror y horror, pues no había empezado a escribir sobre ficción especulativa. Entonces, y mucho menos histórica, ¿no? Entonces, cuando me hicieron la invitación, lo primero que pensé fue no aceptar porque era un gran reto, pero luego dije, sí, me animo, finalmente, si no les gusta la historia, pues la rechazan, ¿no? Entonces, me animé y para mí fue un poco más específico porque el reto era encontrar un punto en la historia en que se relacionaran los dos países, ¿no? Bolivia y Perú. Entonces, como decía Rocío, estuve todo un proceso primero de qué partes de la historia podía tomar para hacer la ucronía, y me decidí por la Confederación Perú-Boliviana, que me pareció un momento muy importante para ambos países, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, no funcionó esa confederación y mi ucronía va
con la idea que hubiera pasado si funcionaba esa confederación y se hubiera dado durante muchísimos años, ¿no? Y bueno, también quise que dentro de mi historia, como ya lo decían las compañeras, pues entre un personaje femenino fuerte, ¿no? Y ahí también tuve un problema porque decía, bueno, esta confederación estaba relacionada con militares y cómo podría entrar una mujer dentro de la historia, ¿no? Y es que ahí también, si bien yo no había leído mucho ucronía, en realidad casi nada, y no pude encontrar mucho en las redes sociales porque estábamos también confinadas en esa época, lo que pude encontrar fue que podía una tomar la fantasía también para poder incluir dentro de las historias. Entonces tomé esa parte de fantasía para incluir a un personaje femenino que ayudó a la Confederación a ganar las peleas, ¿no? Y también fue un reto interesante. Yo tampoco había escrito sobre estos géneros como el steampunk y me gustó mucho la idea de incluir en esta arista de la historia, de la línea temporal que nosotros habíamos creado, ¿no? Incluir el steampunk en la historia, ¿no? ¿Cómo sería un Perú y una Bolivia confederada donde puedan haber máquinas y otros aparatos tecnológicos, pero que funcionaran a vapor y no con electricidad, ¿no? Entonces, esas características también las fui incluyendo en el cuento y, bueno, al final, con el apoyo y la ayuda de Hugo Luque, pues sacamos adelante la historia y creo que salió una buena historia. Esa fue mi experiencia en cuanto a escribir dentro de Ucrónica. Me gustó mucho, me encanta escuchar a las compañeras que sin escribirnos, sin comunicarnos, muchas de nosotras hayamos escogido a personajes femeninos para que puedan estar como protagonistas de esta nueva historia que nosotros estábamos escribiendo. Me parece muy interesante, muy genial y bueno, me encanta. Y este libro que está escrito por mujeres también me gusta mucho. Y bueno, que yo quería comentarles también sobre el movimiento de literatura fantástica en Bolivia, ¿no? Muchas veces no es muy conocido, ¿no? Este transcurrir de la literatura, especialmente esta de género, en Latinoamérica, y comentarles que en Bolivia siempre ha existido. Creo que eso compartimos también con Chile, con Perú, ¿no? Porque desde los libros, hay un libro muy interesante y lo nombro porque es de mi tierra, de Potosí, son las Crónicas Potosinas de Modesto Miste, donde se encontraban no solo crónicas muy informativas sobre el Cerro Rico de Potosí, por ejemplo, sino también leyendas y mitos de la ínclita Villa Imperial. Entonces, desde esos libros, pues, estaban hablando sobre fantasía, sobre lo paranormal, ¿no es cierto? Y es así que en Bolivia, por ejemplo, hay muchos autores y autoras que han escrito sobre estas características interculturales que compartimos con varios de los países hermanos y que están llenas de lo que les decía, estos fenómenos sobrenaturales, historias de terror y fantasía, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo, los autores bolivianos han ido fusionando los géneros, ¿no? Esto de las leyendas con la fantasía. Y actualmente hay una fuerte corriente de literatura fantástica neoindigenista, ¿no? De la que se han compilado antologías en las que se ha agrupado no solo a escritores bolivianos, sino a escritores argentinos, chilenos y peruanos también, ¿no? Pero me pedían, y creo que me parece muy interesante, hablar específicamente de las escritoras, ¿no? Del género. Y es que también desde hace mucho tiempo en Bolivia hay grandes representantes, entre ellas María Virginia Estensoro, que con su único libro publicado en vida, El Oxiso de 1937, es un volumen que tiene 3 relatos dedicados a la memoria de su pareja que acababa de morir de manera trágica, pero que tocaba
temas tabú para la época. Estamos hablando de los años 30, ¿no? Relaciones extramatrimoniales y aborto. Es por esa razón que al día siguiente de salir publicado este libro, se terminaron los ejemplares, pero no por un tema literario de que la gente fue a comprar porque le parecía interesante, sino que la sociedad paceña de esa época lo compró para quemarlo, para destruir estos libros y que nadie más pueda leer. Esto obligó a esta autora a autoexiliarse de Bolivia, irse al Brasil. Lo interesante, lo positivo y lo sororo es que el año pasado una editorial dirigida por escritoras pues la reeditó. Y también se está tomando su obra dentro de antologías latinoamericanas en las que se está visibilizando a escritoras que no lo fueron anteriormente, ¿no? Otras autoras contemporáneas están Giovanna Rivero, con varios títulos de novelas y cuentos. Ella ganó y fue nominada más bien a los premios Guillermo de Bakersfield, que cada año reconocen a los mejores libros de literatura de género y de las editoriales independientes. Y también ganó el premio Cosecha Eñe con el cuento Albúmina el 2015. Otra gran escritora de la que han debido escuchar ustedes boliviana es Liliana Colanzi, con 3 libros de cuentos y que ganó el Premio Internacional de la Literatura Aura Estrada 2015, un galardón otorgado a escritoras menores de 35 años que escriben en español y residen en México o Estados Unidos. También fue finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez con su libro Nuestro Mundo Muerto y fue elegida como dentro de las 39 escritoras latinoamericanas menores de 40 más destacados por la AI Festival Cartagena, Bogotá 39. Están también Cicinia Anse, que ha empezado su carrera literaria en el 2009 con la novela El Abrigo Negro y tiene títulos tan interesantes como El Conjuro del Abrigo Negro, La Clonación de Cristo, Las Últimas Profecías, Las Crónicas del Supay. Sin embargo, otras autoras han escrito relatos y cuentos enmarcados dentro del género fantástico. Entre ellas están Gaby Vallejo, Villu Suárez, Alison Spedding, Sara Mancilla, Isabel Mesa Inchausti. Y una fuente inagotable de este género fantástico en estos últimos tiempos ha sido la microficción, ya que a través de este género breves más autoras han incursionado en lo que es el terror, la ciencia ficción, el realismo mágico y la fantasía. Este género ha sido introducido, promovido por Homero Carvalho, que es un gran escritor boliviano. Y dentro de las escritoras que ahora están escribiendo en este género están Sandra Concepción Velasco, Silvia Rosa, Gilla Talarico, María Claudia Ardaya, Vanessa Jacoman, Teresa Constanza Rodríguez, Alejandra Barberí, y bueno, muchas otras jóvenes que gracias a las redes sociales también, donde conocen que se están haciendo estos proyectos como Crónica, pues se están animando a escribir más sobre el género, y a mí me encanta. Y como todas las compañeras, quiero agradecer a Pandemonium por haberme dado esta oportunidad de conocer qué era una ucronía, de animarme a escribirla y divertirme muchísimo al hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Eli. Ahora pasamos a nuestra prologadora, Anaí Barrio Nuevo. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En más de 20 años como editora ha publicado en el Perú a escritores como Ryonosuke Akutagawa, Henry James, Fran Casca, a Joao Guimarães Rosa, y a escritores peruanos como César Vallejo, Ciro Alegría, Luis Loaiza, José Díaz Canseco o Jorge Eduardo Eyelson, entre otros. Ha trabajado en editoriales nacionales e internacionales y desarrolla proyectos de libros de manera independiente. Dirigió los contenidos del programa Entre Libros para TV Perú. Publica la columna Antirreseñas de comentarios sobre libros en el portal Lima en Escena. Buenas noches, Anaí. Hola, Tania, muchas gracias. Yo voy a leer y antes de eso quiero mostrar el libro, que es este. Es una edición muy bonita, ¿no? En tapa dura, con sobrecubierta, todo un lujo. Bueno, y en primer lugar quiero felicitar a Pandemonium Editorial por esta iniciativa de reunir a 21 escritoras en este volumen. Y el número no es inmotivado, ¿no? Como lo dijiste, Tania,
sino que tiene que ver con el año de nuestro bicentenario republicano. Y luego también agradecerles por permitirme acompañarlas en esta presentación y por haberme dejado hacer el prólogo. Ucrónica tiene que ver con la ucronía, como ya se ha dicho, ¿no? El planteamiento, la recreación de hechos, no como sucedieron, sino como pudieron ocurrir, y también con la crónica, ¿no? Que sería el relato de estos hechos. Y los 21 relatos que tenemos aquí se relacionan en orden cronológico con diferentes momentos de nuestra historia, no solo la republicana, sino desde la preincaica, pasando por la incaica y la virreinal también, ¿no? Parece estar detrás del conjunto el deseo de reescribir esa historia, de imaginarla mejor, y no deja de ser significativo que no se remonte aquí solo hasta 1821, año de nuestra independencia, sino más atrás, como si los más recientes 200 años fueran insuficientes para ofrecernos el retrato de lo que somos. Porque ¿cuál sería la voluntad última, el objetivo final de mejorar el pasado? Quiero anotar aquí un detalle antes de continuar, que la idea de mejorar el pasado, es decir, sus acontecimientos, puede tener dos lados, ¿no? La idea de mejorar el pasado. El primero es mejorar sus hechos, es decir, sus acontecimientos. Y el segundo es mejorar su relato, es decir, lo que decimos sobre tales hechos, ¿no? Más adelante volveré sobre esto. El objetivo de mejorar el pasado sería, me parece, esperar su efecto favorable sobre el presente. Y entonces, tras leer los 21 relatos que conforman Ucrónica, cabe preguntarnos algo que ya comentó brevemente Rocío: ¿cómo sería ese presente? Y sobre eso quiero detenerme en solo dos aspectos. Uno sería un presente con mujeres más poderosas, o al menos unas en las que pesara menos una historia de censura, de control, de sometimiento, cuando no de persecución. Sí, pero esto tiene sus matices en Crónica, porque apenas abrimos el libro, encontramos un relato como La ira de la dama de Cao, de Sofía Canal, que se traslada entre el pasado moche y un futuro moderno o un presente. Nos damos cuenta de que el problema no necesariamente se sitúa en quienes detentan el poder, ya sean hombres o mujeres, sino en cómo es ejercido el poder. De manera que imaginar mujeres poderosas en el presente podría tener sus bemoles, si ello no viene de la mano con una nueva concepción del poder. En todo caso, este reclamo de más mujeres poderosas se percibe también en los cuentos que se centran en el periodo colonial, quizá el momento de nuestra historia, como he señalado en el prólogo, en que aparecen los dos grandes símbolos para la domesticación de las mujeres, para usar, como ya hice en el prólogo, un término de Mariemma Manarelli, ¿no? Y estos símbolos serían la cruz y la espada. En segundo lugar, está sobre cómo sería este presente, está en el uno en que las mayorías originarias andinas y también amazónicas estarían clara y transparentemente incluidas en el ejercicio del poder, y antes que eso, en la ciudadanía plena. Lo intuimos así en los relatos que se centran en los episodios de la conquista, raíz de la colonia. No deja de llamar la atención el hecho de que saltemos en los relatos del libro de lo preincaico, y en concreto del pasado moche, ¿no?, a la conquista, sin pasar por lo incaico, es decir, centrándonos ya solo en el momento de su caída. O nos lo explicamos por dos cosas.
porque en la historia reconstruida del Tahuantinsuyo, después de las figuras míticas tipo Mamaogyo, las mujeres aparecen poco, o porque imaginamos ese momento como perfecto y utópico, donde prácticamente nada requiere mejora. Habría que indagar sobre esto, ¿no? Pero decía que esta idea de una mayor participación de las mayorías originarias andinas y amazónicas en el poder se deduce de algunos relatos de Ucrónica, y no deja de ser interesante que este tipo de propuestas coincidan con este momento político en que lo están haciendo, y mucho más interesante, lo están haciendo sin tener que revestirse, casi diríamos de disfrazarse, con las formas criollas de las élites políticas. O más bien diremos que lo están intentando, porque claramente las fuerzas tradicionales se les oponen y patalean, aferrándose a un poder del que se sienten dueñas de manera exclusiva y excluyente. Hay más aspectos que nos permiten reflexionar sobre el presente en Ucrónica, que nos permiten imaginarlo mejor, pero que quería detenerme en esos dos, ¿no? Porque me parece que tienen actualidad contundente. Retomo brevemente, antes de terminar, en lo que señalé acerca de los dos lados de mejorar el presente. Los hechos están en el centro de los 21 cuentos, y no me voy a detener, digamos, mucho más en aquello de lo que trata cada uno, porque, bueno, son 21 y hay que leerlos. Hablan por sí solos en muchos aspectos. Pero en cuanto al relato de esos hechos, un aspecto no está presente en Ucrónica. Me refiero a la necesidad de contar nuestra historia desde una perspectiva femenina y más claramente feminista. Es decir, a un enfoque sobre nuestra historia que no invisibilice a las mujeres, que deje de centrarse únicamente en los grandes héroes masculinos. Para esto se requiere mucha investigación, como de hecho ya se viene haciendo, pero en la que solo puedo señalar que faltan manos, ¿no? Si bien esto no es objeto de Ucrónica en la medida en que no se trata de un discurso ficcional, si suponemos que en última instancia todo discurso lo es, ¿no sería interesante y en algún sentido ucrónica una literatura que se remonte al pasado investigándolo para contar todo lo referido a las mujeres y que ha quedado callado o silenciado tanto en lo que respecta a los espacios públicos como a los espacios domésticos? Quiero decir que una literatura histórica que se centrara en figuras femeninas ya sería de por sí bastante crónica, ¿no? Y dejo esa inquietud. El otro aspecto sobre el relato de hechos que sí está presente en Ucrónica y de manera muy evidente es la escritura de las mujeres. Un libro como este viene a reclamar, como muchos otros en los últimos tiempos, nuestro espacio en las letras. Esto, que en muchas partes parece un gesto innecesario, lo es en el Perú de 2021, quizá el país latinoamericano más aplastante para las mujeres, ¿no? Así como las mayorías originarias andinas y amazónicas hoy reclaman con justicia y con derecho el acceso al poder, las mujeres también lo hacemos con libros como este, ¿no? Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias nuevamente también por acceder a tu tiempo, ¿no? Y a poder hacernos el prólogo del libro. Finalmente, también me gustaría agradecer, ahora que justo Anaí ha mostrado el libro, ¿no?, a Verónica Torokawa, que es la artista que hizo la portada de Ucrónica, ¿no?, que es en sí misma una ucronía, ¿no? Es la maja de la abundancia, y es una ucronía sobre las majas de Goya, ¿no?, pero con una modelo andina. Verónica Torokawa es la acuarelista más reconocida en el Perú en este momento,
y hizo la portada exclusivamente para el libro. Asimismo, también quiero agradecer al escritor Alfredo Dahmer, que nos brindó su tiempo y nos dedicó unas sentidas y muy alentadoras palabras que aparecen en la contratapa de Ucrónica, y a todas y cada una de las escritoras que hicieron posible este precioso libro, ¿no? Y me gustaría nombrarlas. Vamos con Adriana Alarco de Sadra, Antoinette Alzabarco, Andrea Amoson, Sofi Canal, Liliana Flores Vega, María Larralde, Alejandra de Marini, Begoña Pérez Ruiz, Sara Pizarro Romero, Rocío Quespi, Janet Realpe, Danae RS, Katy Serrano, Eliana Sosa, Cristina Ramos, Lisette Tamara, Tanya Tinyala, María Ángel Ugarelli, Yosibel Vela, Cecilia Valdivia Rivara y quien les habla. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos esta noche y ser partícipes, junto con nosotras, de la salida al mundo de Ucrónica, rutas alternativas a la realidad, que sabemos dará que hablar y que acerca la historia, la fantasía y a las autoras contemporáneas de ficción especulativa a vuestras manos. Podrán encontrar Ucrónica en Ethereal Bookstore, en la fanpage de Pandemonium Editorial y muy pronto también en librerías a nivel nacional. Muchas gracias nuevamente y buenas noches.